Bueno, como habíamos pactado, después de un breve descanso, vamos a seguir con esta tercera y última parte de esta unidad, donde nos quedaría pendiente la regla de igualdad de trato o de no discriminación, de suma importancia actualmente, y el principio de gratuidad. Tratados de jerarquía constitucional han receptado, con la reforma de 1994, ustedes saben, se han incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, numerosos tratados sobre derechos humanos en los cuales se prohíbe todo tipo de discriminación contra la mujer, todo tipo de discriminación por razones de raza, religión, política, etc. Todos estos tipos de discriminación se encuentran prohibidos y se encuentra receptada esta regla de la igualdad de trato y no discriminación en el artículo 16 de la Constitución Nacional, 75 inciso 22 a través de los tratados internacionales como referíamos, y en la Ley de Contrato de Trabajo en particular. Se establece en el artículo 17 la prohibición de discriminar o de hacer discriminaciones por cuestiones de raza, sexo, cuestiones gremiales, nacionalidad, y el artículo 17 bis de esta ley de contrato de trabajo incorporado en el año 2010 habla que determina que las desigualdades creadas por esta ley a favor de una de las partes se entenderán como formas de compensar otras que se dan en la relación. Bien, pero nunca vamos a hablar de desigualdades por cuestiones de discriminación. Asimismo, el artículo 81 establece como obligación del empleador el deber de dispensar un trato igualitario o de comportarse o de actuar con una igualdad de trato en igualdad de situaciones. Y esto lleva aparejado la igual remuneración por igual tarea consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bien, lo que obviamente no implica que no se pueda dar una mayor remuneración o abonar una mayor remuneración en aquellos casos en que existen mayores responsabilidades o mayores rendimientos o mayor productividad. También por aplicación de este principio de no discriminación resulta de aplicación en el derecho del trabajo la Ley General de Antidiscriminación 23.592, donde esta ley general resulta de aplicación al caso concreto en los contratos de trabajo. De hecho, la Corte Nacional ha hecho uso de esta aplicación en numerosos fallos, entre ellos en la causa Álvarez con Cencosud, donde se ha hecho aplicación de esta ley antidiscriminación. Esta ley de antidiscriminación también debemos reconocer que choca de alguna manera con el principio de estabilidad impropia reconocido en la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes saben de que ya lo van a ver en realidad con mayor detenimiento en la unidad 11, el empleador tiene la facultad de despedir al trabajador, y la estabilidad o este principio de continuidad del contrato de trabajo se ve roto por la decisión del empleador, que tiene la facultad de extinguir el contrato de trabajo sin causa alguna, pagando la indemnización prevista en la misma legislación. Ahora, nadie puede obligar al empleador a no despedir al trabajador cuando la decisión está tomada, cuando el vínculo contractual se ha roto. Pero la ley antidiscriminación establece o autoriza a demandar frente al acto discriminatorio que ese acto quede sin efecto, más los daños y perjuicios en su caso, o sin perjuicio de que se reclamen estos daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si el trabajador ha sido despedido por una causa que implica discriminación,
o que lleva íncita la discriminación, en función de la ley 23.592, va a poder demandar al empleador la nulidad del acto del despido, la reinstalación en el puesto de trabajo y los daños y perjuicios que hubieran derivado de ese acto discriminatorio. Solicitado al juez en estas condiciones, veríamos que se ve afectado este principio de una estabilidad relativa, obligando al empleador a contratar nuevamente o a recontratar a este trabajador o a dejar sin efecto ese despido y reincorporar al trabajador a la empresa, lo que obviamente no va a impedir que con posterioridad se lo vuelva a despedir y se pague la indemnización. Este principio de no discriminación también fue utilizado en un caso muy resonante de la Fundación Mujeres con Fredo, las heladerías Fredo, donde esta heladería tenía la política de no contratar mujeres. Se estableció que esa política resultaba discriminatoria y que este principio de no discriminación regía incluso antes de la contratación, ¿no? En el momento de seleccionar al contratante. Así es que se lo condenó a Fredo a contratar mujeres para el desempeño de las tareas de la empresa. También tenemos, como les había adelantado, el principio de gratuidad del derecho del trabajo, donde este principio lo vamos a ver reflejado en los procesos judiciales y administrativos. Este principio es una regla derivada de manera directa del principio protectorio, en tanto de nada serviría la protección brindada por las leyes y todo este sistema protectorio si a la hora de reclamar el trabajador tuviera que hacer frente al pago de tasas o gastos de justicia o administrativos para poder reclamar por sus derechos. O sea, daríamos todo un sistema normativo protectorio para el ejercicio de los derechos del trabajador, para el amparo de esta parte débil de la relación laboral, que al momento de generarse una situación de conflicto se tornarían ilusorios desde el punto en que el trabajador no va a tener el dinero para pagar los gastos de justicia, por ejemplo. Entonces, es una derivación directa y necesaria para garantizar el principio protectorio. El artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el trabajador y sus derechohabientes gozarán del principio de gratuidad en los procedimientos judiciales, administrativos, derivados de la ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. También establece que la vivienda no va a poder ser afectada por el pago de costas en caso alguno, y en cuanto de los antecedentes del proceso resultare una pluspetitio inexcusable, las costas deberán ser soportadas por las partes y por el profesional actuante. También en función de este principio de gratuidad, la ley 23.789 estableció el telegrama ley, que es gratuito para los trabajadores, las comunicaciones postales a través del correo oficial. El Código Procesal Laboral también prevé la posibilidad de otorgar un poder especial a Pudacta de manera gratuita, por el cual se confieren facultades al profesional patrocinante o apoderado para que lo represente en juicio, y este poder a Pudacta se firma ante la mesa centralizada de las cámaras laborales, donde el secretario de la mesa centralizada es quien, constatando la identidad del trabajador, le permite ante él firmar ese poder a Pudacta, que luego es entregado al profesional, y el profesional podrá representar en todos los actos procesales al trabajador. También son gratuitas las actuaciones administrativas ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia de Mendoza.
Este principio de gratuidad no implica de que en algún momento deban pagarse las costas del proceso, ya que si bien el trabajador goza de este principio de gratuidad para litigar, si llegada la sentencia se le rechazare la demanda y son regulados los honorarios y son determinadas las costas del proceso a cargo de la parte actora vencida, en este caso el trabajador va a tener que hacer frente al pago de esas costas y de los honorarios de la parte demandada. Entonces, la existencia de este principio de gratuidad no implica que en caso de que el trabajador resultare perdidoso deba afrontar el pago de las costas del proceso. También es cierto que cuando ha habido razón para litigar, una razón valedera para litigar, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ha considerado la exhibición de costas del vencido. Es decir, cuando el trabajador tenía razones valederas para litigar en función o con fundamento en el principio de equidad, podría ser eximido del pago de costas. Esta aplicación ha sido receptada, o esta aplicación del principio de equidad ha sido receptado por nuestra Corte Suprema y existen casos, al menos respecto de ciertos rubros, normalmente, que el trabajador, aun cuando resultare perdidoso, es eximido del pago de costas cuando ha habido razón probable o suficiente para litigar. Bueno, hasta acá hemos llegado con los principios del derecho del trabajo y con los principios generales aplicables al derecho del trabajo. Que tengan buenas tardes y seguimos conectados a través del aula virtual de la facultad. Buenas tardes.